En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 32º domingo del tiempo ordinario. Los saduceos, esos ateos prácticos que negaban la resurrección. En la sección Espiritualidad, el celular te puede matar. Examinamos el fenómeno de la esclavitud digital y cómo evitar volvernos dementes digitales. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué significa la verdadera concepción de resurrección del punto de vista católico? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos al programa número 58 de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, este programa gira en torno a los comentarios a los Evangelios dominicales escritos por Monseñor Joan Cladías, fundador de los Heraldos del Evangelio. Es una obra justamente llamada Lo Inédito sobre los Evangelios y está publicada por la librería Editrice Vaticana de Roma. Entonces, en estas semanas, como habrán podido ver, los evangelios tratan muy extensamente sobre los fariseos y sobre los publicanos. Pero hoy vamos a tratar de un tercer partido que era muy común en el tiempo de nuestro Señor. Eran enemigos acérrimos de los fariseos y justamente se tenían con el nombre de saduceos. Los saduceos presentan una objeción muy abierta contra la resurrección porque ellos de hecho no creían en la resurrección de los muertos y en definitiva se comportaban como unos ateos prácticos. Y ese es un tema muy interesante no solo para los saduceos ni para entender un poco la historia ni el momento en que nuestro Señor predicaba, sino también para cada uno de nosotros, pues muchas veces en nuestra vida podemos no confesarnos ateos, pero sí actuar como ateos en la vida práctica. Entonces ese es el tema de hoy, pero antes de comenzar les presento a los panelistas del día de hoy, a los integrantes del programa del día de hoy. Nos atiende desde Buenos Aires el hermano Pablo Vela. Salve María, hermano Pablo. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Saúl. Espero que se encuentren bien. Una alegría poder estar de nuevo aquí. Muchas gracias por invitarnos. La alegría es toda nuestra. Y sí, ya anunció también al doctor Saúl Castiblanco que nos atiende de Bogotá. Salve María, doctor Saúl. Salve María, don Gustavo. Salve María, don Pablo. Una alegría estar con ustedes y con nuestra querida audiencia. Hoy tenemos representados el cono sur y el cono norte de Sudamérica, así que realmente estamos muy pero muy halagados con la presencia de nuestros panelistas. Les recuerdo que el hermano Pablo Vela es religioso de los Heraldos del Evangelio y es misionero en la Argentina, y el doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, editor de la agencia de noticias Gaudium Press, en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Pasamos entonces al Evangelio, que es el Evangelio correspondiente al domingo 10 de noviembre del 2019, el 32º domingo del tiempo ordinario, y es el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Y dice, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Entonces, esto puesto, vemos que los saduceos intentan colocar una trampa a nuestro Señor, intentan, en definitiva, poner en ridículo la resurrección, pero por un aspecto de muy mala fe, y que era justamente negar la vida después de la muerte. Entonces, para comenzar, quizás podemos situar a la audiencia y explicar un poquitito quiénes eran bien, con precisión, los saduceos y cuál era su origen. ¿Qué les parece? Me parece muy interesante, hermano Gustavo, porque como usted dice, si no va a ser difícil como que comprender en profundidad toda esta trampa en la cual
este grupo que hacía como que, vamos a ver nosotros que son esas cosas, ¿no? Peleado con los fariseos, peleado con los herodianos, peleado con los escribas, pero cuando se luchar contra el bien, en este caso contra nuestro Señor Jesucristo, el sumo bien, se unen y ellos, digámoslo así, a su modo, quieren utilizar su táctica. Entonces, si nosotros no los conocemos bien, no vamos a entender bien la táctica que ellos quieren utilizar y por lo tanto no vamos a entender bien la respuesta que nuestro Señor le da, digámosle así, hablando en el lenguaje para ellos. Y nosotros vamos a ver que los saduceos van naciendo más o menos bajo el imperio de Alejandro Magno, coloquémonos en el año 356, 322 antes de nuestro Señor Jesucristo, que fue cuando hubo un gran empeño por colonizar al pueblo hebreo, ¿no? Y la clase más acaudalada del pueblo elegido fue la que se afectó más por la influencia extranjera en esta época. Y poco a poco se fueron transformando en una especie de aristocracia sacerdotal, llamémoslo así. Y ahí es como nosotros vamos a encontrar el nacimiento de los saduceos. Pero los saduceos, ¿qué, digamos así, qué profesaban? ¿Cómo era su doctrina? ¿Qué es lo que ellos decían? Y nosotros vamos a ver que eran miembros de un partido. Ponían atención en todas las formalidades de la ley, las cosas exteriores, pero que en la realidad eran bastante incrédulos y relativistas en lo que se refiere a la materia moral. Incluso reducían como que toda su doctrina a las exigencias dogmáticas del tiempo las más mínimas posibles. Incluso llegaban a practicar errores muy fuertes. Imaginen ustedes a oponerse a la existencia de los ángeles, oponer la existencia de la propia resurrección. No creían en que las almas se separasen de los cuerpos, negaban la providencia de Dios, entre otras cosas. Y así nosotros podríamos decir que ellos eran ateos prácticos. Eso nos va a ayudar a nosotros a comprender, porque eso nosotros lo vamos a poder aplicar hoy en día. Ellos eran personas que en la apariencia decían cumplir rectamente todas estas doctrinas, pero que en realidad en su interior moralmente no creían en ellas, no creían en la resurrección, en los ángeles y todo eso. Y ahí la resurrección va a ser como punto importante que va a diferenciar a los fariseos de los saduceos, pero van a ser exactamente unos ateos prácticos y van a ser ellos los que en esta ocasión van a querer colocar la trampa a nuestro Señor Jesucristo. Pero que nos quede bien grabada como que la definición de ateo práctico, aquel que dice creer una cosa pero que en la práctica realiza algo muy distinto. Aquí dice Monseñor John Clark que son semipaganos. Doctor Saúl, ¿cómo se ve esa parte? Semipaganismo presente. Bueno, complementando un poco lo que nos acaba de decir el hermano Pablo, ellos peleaban con los fariseos, pero eran medio parecidos a los fariseos, porque como los fariseos les gustaba cumplir la formalidad de la ley, no creían en algunos dogmas que sí creían los fariseos, en lo que los fariseos estaban ciertos, como era la inmortalidad del alma y la resurrección de los cuerpos, pero en lo fundamental que era el rechazo de la ayuda divina para cumplir la ley de Dios, en eso eran igualitos a los saduceos, los fariseos, ¿cierto? Entonces, tanto los saduceos como los fariseos creían que la salvación venía, unos del cumplimiento de las normas judías, sin creer en ciertos dogmas, y los fariseos pues creían en ciertos dogmas, pero realmente lo que los iba a salvar era no comer carnes prohibidas, era no entrar en ciertos lugares prohibidos, etcétera, pero no era propiamente la ley del Espíritu, no era propiamente el cumplimiento de la ley de Dios, y no era propiamente el acceso a la gracia, que es la que nos facilita el cumplimiento de la ley de Dios, la que nos permitía la salvación. Paganos, ¿por qué? Por lo que acaba de decir el hermano Pablo, ¿cierto? Porque era gente muy influenciada por un imperio griego en expansión, ¿cierto? Y como el imperio griego tampoco tenía la gracia, porque el problema de la vida eterna, en el fondo, es el problema de conciencia que nos plantea, lo dice Monseñor Juan Clá en los inéditos de los evangelios. Es que si hay otra vida, y en la otra vida hay infierno y cielo, o más generalmente hay castigo y premio, pues entonces yo tengo que ver, no hay forma de escapar de ese dilema, cómo me comporto aquí en esta tierra para obtener el premio y no obtener el castigo en la otra vida. No tengo la fuerza, porque no la pido a Dios, porque soy orgulloso, para practicar los mandamientos, pues lo más fácil es olvidar esos problemas que están muy lejanos y que se llaman vida eterna, cielo, infierno, castigo, premio. Entonces, ese es el ateísmo práctico del que hablaba el hermano Pablo ahora. Como no quiero practicar la ley de Dios, pues más bien me dedico a practicar el goce de la vida y el fruir de los placeres en esta vida y el resto lo dejamos para... Ese es el paganismo
de los saduceos. Pero aquí menciona un clara alerta y dice que en su tiempo ejercían una presión y una influencia muy importante dentro del pueblo hebreo, porque se presentaban como gente que creía en la ley, que conocía la ley, pero al mismo tiempo, ¿no?, tenían todo y cualquier clase de afirmaciones que se desvinculaban a las personas de la ley. Perdón, hermano Gustavo, pero un detalle importante ese, ¿no? Porque nosotros vamos a ver esa palabra importante, ¿no? Esa influencia que ellos tenían, ¿no? Porque era un grupo pequeño, no era un grupo grande, no era una masa, sino que ese grupo pequeño sabía ir influenciando y ir contaminando el alma de las personas con esas creencias, formas de vida y todo, y contaminando todo ese pueblo que había sido elegido por Dios, ¿no? No presentándole, digámosle así, el mal en esencia, no se puede, pues, pero como que el mal así cara a cara, sino poco a poco desviándolo, ¿no? Por dentro y como siendo un efluvio para ir contaminando las almas. Y eso me parece un detalle importante también para lo que sería el ateísmo práctico de hoy en día, ¿no? A raíz de lo que usted dice, yo me lo imagino el jet set de la época. Sí, Esas figuras mediáticas, ¿cierto? Que nos hablan de vida fitness, de la salud, Las de las celebridades. hierbas, las por ejemplo. celebridades, ¿cierto? Que nos hablan, en el fondo, el objetivo de esta vida no trasciende esta vida. Son ateos prácticos, son gente influyente, son gente que cualquier cosa, menos hablar de la trascendencia del alma, de la eternidad, ¿no? Y como decía don Saúl, una cosa interesante, ¿no? Porque hoy, si lo vamos a traducir a hoy en día, pongámonos en una mesa de familia de un almuerzo de domingo, digámoslo así, ¿no? Nosotros hasta puede ser que tengamos a 2, 3 nada más, pero que dejándose llevar por esa jet set, qué sé yo, dentro de las redes sociales, dentro de personas que tienen influencia por el papel que juegan y cosas así, pero que nosotros vamos a ver que llevan a un joven, a un adulto, a una ama de casa, cosas así, a pensamientos totalmente fuera de la moral, no voy a decir ya solo católica y cristiana, sino muchas veces hasta el propio derecho natural. Hasta el propio Entonces, sentido de la belleza, por hermano, ejemplo, hermano también. Pablo, hermano Gustavo. Uno sale, pues yo no soy religioso como los dos hermanos que tengo la alegría me acompañan en este momento. Uno sale a un centro comercial a pagar una cuenta, a comprar un mercado, y uno ve ciertas modas tan ridículas, llenas de rotos, llenas de sucios, y uno dice, Dios mío, ¿y esta persona cómo llegó a ese estado? Pues por la influencia del jet set influenciador prestigiado por ellos mismos, porque con mucha frecuencia son los que manejan, o por lo menos los promocionados por los grandes medios de comunicación, ¿no? Y los llevan hasta lo ridículo de usar las cosas más abyectas, ¿no? Que perfectamente podrían merecer el cuento del rey está desnudo y decirle, oiga, qué cosa tan fea. Me parece que comprendiendo lo que ellos, digamos así, predicaban, parecería más que con sus palabras, más con su forma de ser, con su tipo humano, ¿no? Dando esa influencia, ahí nosotros vamos a como que encajarlo más y aplicarlo más también a la vida de hoy en día, ¿no? Porque cuántas veces nosotros podemos escuchar, bueno, pero yo sé que es así, pero es buena gente, hay que comprenderlo, es buena gente. Y la moral y lo que se refiere a Dios va por bueno, y vamos, como decía don Saúl, es fácil así porque al no existir vida eterna, al no existir Dios, tal vez yo sí creo en Dios, hay que decirlo, lastimosamente lo vamos a encontrar a veces en personas que pueden estar en misa diaria, que se han ido dejando influenciar por ese ateísmo práctico, ¿no? Y Dios no lo quiera dentro de la propia vida religiosa incluso, ¿no? Qué común muchas veces ciertas personas que van a la iglesia y que sin embargo, por ejemplo, ven en la televisión las novelas, ¿no? Y son fanáticos de ver las novelas y tal y no sé cuánto, Por ejemplo, pero que en el fondo es un tipo humano que la novela propone, que bueno, aparte no de una vida muy licenciosa que tienen y compañía, y uno puede ver también que niegan la inmortalidad del alma. Y sin embargo, muchas veces nuestra gente no va a misa todos los domingos, asiste inclusive durante la semana, pero no se da cuenta de esa conexión que hay, que es una desconexión en definitiva para la vida espiritual. Los saduceos se podrían decir los mundanos. A mí me tocó, queridos hermanos y querida audiencia, acompañar bastantes veces a los heraldos del Evangelio a hacer visitas de imagen en Miami. Y me conocí casas de actrices, actores, cantidad de personas del jet set. Y cuando uno llegaba, pues lo que es una visita de imagen, a rezar el rosario, a contar un poco los mensajes de la Virgen de Fátima, hacer una obra de piedad, de fe, de evangelización, uno notaba que esa gente tenía fe y que por eso habían pedido, bueno, no voy a decir mentiras, algunos las pedían porque en un momento determinado los heraldos se tornaron como que
como que simpáticos llevar a los heraldos de evangelio a la casa. Pero la gran mayoría de esas personas tenía fe y escuchaba el mensaje que se les estaba llevando con fe. Pero después usted los ve a ellos mismos en los programas de televisión y los ve en los programas de farándula, etcétera. Y es todo lo contrario. Entonces ellos mismos son almas divididas. Pero claro, la influencia que ellos ejercen, mucha frecuencia a través de los medios de comunicación, no es una influencia cristiana. Una influencia de goce la vida, mire la moda, mire mi apariencia, de pronto un chiste que raya con lo obsceno, de pronto una falta de la moral queda bien, entonces la digo, ¿cierto? Es los saduceos de la época actual. Y ahí la respuesta de nuestro Señor. Nuestro Señor abiertamente afirma que el alma es inmortal. Exactamente. Ahí es un punto interesante, ¿no, hermano Gustavo? Porque hoy por hoy el mundo dice tanta locura que algunos empiezan a olvidarse de las verdades más elementales que casi no necesitan, bajo cierto punto, digámoslo así, como que una prueba racional, porque la propia persona lo siente, lo vive, lo hace. Y la inmortalidad del alma, aparte de ser posible su prueba a través del punto de vista filosófico, racional y todo eso, pero ahora recuerdo una historia que recuerdan que el doctor Plinio nos contó, ¿no? La primera vez que él de pequeño tuvo contacto con la muerte, ¿no? En su viaje a Europa, pequeño, visitando el túmulo de una princesa, que ahora no me recuerdo en qué parte de Europa fue, donde él de repente decía, a tan temprana edad, las alas de la muerte pasaron cerca de mí, ¿no? También desde el lado del positivo, al estar nosotros delante de un panorama natural tan lindo como un poner de sol en el mar, o arriba de una montaña después de una escalada, o qué sé yo, contemplando las estrellas, el firmamento, nosotros sentimos que hay una alegría y una paz y una tranquilidad que no es única y exclusivamente física, sino que hay algo interior que nos llena el alma y que ahí nosotros vemos que hay algo más en nosotros y que nos pide como que un alimento que no es el alimento físico, sino que nos pide ese alimento de alma, ¿no? Pongamos un ejemplo más casero, ¿no? Aquí acaba de ser hace poco el Día de la Madre, aquí en Argentina. Entonces, un día, pues, donde los sentimientos en relación a las madres se hacen todavía más fuertes, ¿no? Y estábamos nosotros de misión en una parroquia y, bueno, el párroco fue, bueno, también tuvimos aquí misa nosotros y todo eso, pero el abrazo del hijo hacia la madre era como muy especial, ¿no? La familia entera alrededor de su madre. Entonces era una alegría de alma que llenaba el alma, que como que no necesita eso una prueba prácticamente, sino que es algo que la propia persona siente, que su espíritu, que su alma le llama a no simplemente vivir esta tierra y esta vida, sino que hay algo más que tiene apetencia, ¿no? Y que nuestro Señor aquí en este Evangelio deja muy claro, ¿no? Al hablar de la inmortalidad del alma y de la vida eterna. Don Pablo hablaba de esa alegría espiritual que se siente cuando el alma no es egoísta, no está pendiente solo de sus gustos sensibles y animales, ¿cierto? Sino que se siente cuando se percibe un bello panorama. Es algo, por ejemplo, que yo siento mucho. Aquí hay una ciudad muy bella en mi país, una ciudad maravillosa que se llama Cartagena, a la que llega Cartagena de Indias, a la que llegan turistas del mundo entero. Y es bonita no solo por los panoramas marítimos, que no son especialmente bellos, son bonitos, pero no son, sino porque era el lugar donde salía el oro y la plata de las colonias españolas, entonces había riqueza, y con esa riqueza se construyeron castillos, se construyeron fuertes, se construyeron cosas maravillosas. Pero uno siente que esta gente con mentalidad jet set, saduceo, la felicidad está aquí en esta vida y no en la trascendencia, se agrada con el ambiente de una ciudad colonial maravillosa del siglo XVI, del siglo XVII, pero quiere encontrar en esa ciudad la felicidad que le da la felicidad de los placeres. Resulta que la felicidad es más una felicidad espiritual. Es ver, por ejemplo, lo que simboliza una muralla, lo que simboliza un castillo de fortaleza, de trascendencia, de perenidad, de eternidad. En el fondo, lo que ese castillo participa de Dios. Y como esas personas no están habituadas a ese tipo de alegría espiritual, pues entonces rápidamente se aburren, entonces de un placer van a otro y no le encuentran un verdadero gusto a una ciudad de estas o a un panorama maravilloso. Es triste la vida del saduceo, es triste la vida del ateo práctico. Sobre todo por la ausencia de pensar en el cielo. Porque aquí Monseñor John Clark nos habla, él dice, bueno, San Francisco, ¿no? En determinado momento estaba contemplando y contemplaba y de repente tuvo idea de lo que era el cielo, escuchó una música celestial, un otro San Silvano, ¿no?
que sintió lo limitado del ser humano, y ellos, los dos santos, comprendían que las delicias del cielo son purísimas, eternas, opuestas a las de la tierra, y cómo esa noción, que muy conectada está con la resurrección, nos llena el alma y nos invita a trascender, a llevar a las cosas hacia la eternidad. Y usted ve que es como que el alimento que el alma está esperando, ¿no, hermano Gustavo? Porque eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces ustedes también habrán tenido? Yo creo que la propia audiencia, ¿cuántas veces vemos a personas, tanto que tengan dinero como que no tengan dinero, pero que, digamos, en lo que se refiere a su estatus social, cosas así, tienen las cosas físicas, aquellas cosas que ellos necesitan, puede ser en alimentación, puede ser en ropa, puede ser en diversión, puede ser, pero están tristes. Cuando uno va a conversar con ellos, están tristes. Muchas veces hasta tendiendo hacia la depresión y cosas así, pero ¿por qué? Porque faltan aquellas alegrías del alma, faltan aquellas alegrías que el espíritu pide, y nuestra alma está deseosa de entrar en contacto con lo sobrenatural, con Dios y con aquellas cosas que Dios colocó en la naturaleza y en nuestra vida, que nos sirven, digámoslo así, de puente para transportarnos hacia esa vida sobrenatural que es tan importante para nuestra alma, ¿no? Y aquí nuestro Señor creo que quiere dejar, no solo para los saduceos, sino también para cada uno de nosotros, como que ese mensaje importante de la necesidad de pensar en el más allá, de pensar en que estamos aquí simplemente de paso y que va a haber un momento en el cual vamos a resucitar. Sí, vamos a morir, pero también va a haber un momento en el cual nosotros vamos a resucitar. Y ahí se va a mostrar la belleza de nuestra alma si nosotros tenemos la alegría de, en el momento que pasemos de esta vida para la otra, nosotros podamos estar en comunión con Dios y haber alimentado nuestra alma en todas aquellas necesidades que ella nos presentaba. Y volvemos otra vez a, digamos así, como a colocarlo en nuestra vida, ¿no? Ya sea en un almuerzo de familia, ya sea en un momento de estar el padre con los hijos jugando. ¿En cuántos momentos que son para estar entre padre e hijo, entre madre e hijo, en familia, que lo que hacen es alimentar la vida del alma, alimentar a ese conjunto de personas que viven juntos, que se llama familia, pero que alimentan su amor de espíritus del alma y que los debería de preparar para la eternidad? Y creo que ahí vemos un punto importante en lo que se refiere a los padres de familia, de educar a sus hijos para la eternidad, de educar a sus hijos para cuidar de su alma y no única y exclusivamente del cuerpo. Veo, queridos hermanos, una falsa alternativa que es la misma de todos los tiempos, ¿no? Nos lo explicó muy bien el doctor Plinio Correa Oliveira. El orgullo y la sensualidad. Veo una falsa alternativa presentada a los judíos por los tipos humanos más característicos de esa época de nuestro Señor, y es la alternativa: o se es saduceo o se es fariseo, ¿cierto? Entonces, o usted se dedica a acumular bienes y a gozar esta vida y no piense mucho en lo otro porque eso empieza a preocupar, o refúgiese más bien en el orgullo, ¿no? Y decir: es que yo sí soy perfecto como no son ellos, es que yo sí cumplo las formalidades de la ley como no son ellos, es que yo sí, pero en el fondo el uno era el yo estómago y el otro era el yo orgullo, pero era el yo. ¿Y qué quiebra esa falsa disyuntiva? Es la actitud de Zaqueo que contemplábamos, que meditábamos en un programa anterior, la de la de la admiración que trasciende a sí mismo y llega hasta la eternidad. En el caso concreto de Zaqueo, era una admiración generosa por el Mesías encarnado que brillaba luminosamente en esa época y al cual él se entregó. Pero también la admiración, por ejemplo, de los apóstoles, a veces un tanto fariseos, a veces un tanto saduceos, pero al mismo tiempo generosos, por lo menos en ese momento, la admiración de los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo en el Tabor, ¿no? Ellos, bueno, casi que era imposible no admirar, ¿cierto? No admirar la luminosidad gloriosa de Dios que los estaba fortaleciendo para los días posteriores de la pasión, que se estaba mostrando en pompa y majestad en el momento de la transfiguración. Pero es una admiración que podemos cultivar en todos los momentos de nuestra vida. Cuando vemos un atardecer, cuando escuchamos una buena homilía, cuando asistimos a una bella procesión. En el fondo es abrirse a los reflejos de Dios en el orden de la creación y abrirse evidentemente a Dios en su escritura, en sus sacramentos, etcétera. Salir de sí, esa falsa disyuntiva tenemos que quebrarla. Y el doctor Plinio Correa Oliveira, Monseñor Juan Cladías, nos ha enseñado que la admiración es una vía importantísima en ese caminar.
Entonces con esto podemos llegar a la conclusión del primer segmento del programa y podemos citar muy bien lo que Monseñor John Clough explica como conclusión, y es que hoy en día el mundo vive frustradamente en busca de placeres nuevos, a fin de saciar la sed de infinito que arde en la médula del alma humana. Si los hombres pudieran oír un acorde de esa música celestial que arrebató en éxtasis a San Francisco, o contemplar por un momento fugaz el rostro de Dios, así como San Silvano lo pudo hacer, comprenderían que las delicias del cielo son purísimas, eternas y opuestas a las de la tierra. Entonces, ¿por qué los bautizados habremos de seguir los errores de los saduceos? No hay necesidad, ¿no es cierto? Al contrario, nuestro Señor nos muestra que el alma es eterna y que tiene justamente una felicidad infinita en el cielo destinada a todos nosotros. Entonces, vamos a un corte musical con el coro y la banda de los Heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la sección Espiritualidad. Gloria tibi Domine, qui natus es de Virgine, cum Patre Sancto Spiritu, in sempiterna saecula. Amen. Legiteam Deus et prelegiteam, et habitaream facit in tabernaculo suo. Beata es Virgo Maria, Dei genitrix, que creditis Domino, perfecta sunt inde, que dicta sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et exit cornus salutis nobis, in domo David pueri sui, sic ut ocultus est pero sanctarum, quia seculo sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos, ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius iurandum quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi, in sanctitate et justitia coram ipso, omnibus diebus nostri, et tu puer profeta altissimi vocaveris, preibis venimante facem Domini parare vias eius, ad damnam scientiam salutis plebi eius, in remissionem peccatorum eorum,
die Dei nostri, in quibus visitavit nos doniens exalto, illumina reis qui in tenebris et in umbra mortis sedet, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Beata es Virgo Maria. Pasamos entonces a la segunda sección del programa, que es la sección espiritualidad. Como ustedes ya saben, en la sección espiritualidad exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy cambiamos drásticamente de ángulo porque esperaríamos una cosa profundamente espiritual, estilo Santa Teresa, estilo, en fin, como todos los programas en general hacemos, pero vamos a tratar un poco del aspecto que la revolución digital ha traído a las vidas de todas las personas, y vamos a utilizar un artículo de autoría del padre Fernando Gioia, que es un sacerdote de los Heraldos del Evangelio, y que nos coloca una frase casi lapidaria, que sería el título del artículo, y es: el celular te puede matar. O sea, un celular que nos pueda matar nos anuncia que esa intromisión del mundo digital, en definitiva, nos puede afectar profundísimamente. Y así como nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad son pasibles de crecimiento, si no tenemos cuidado, pasan a decrecer y a alcanzar límites casi que inexistentes. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema: cómo es la influencia de esa excesiva comunicación en la vida de cada uno, y qué podemos hacer para justamente reaccionar, y qué podemos hacer también para encaminar por el buen sentido a estas nuevas tecnologías que nos bombardean. Yo recuerdo, hermano Gustavo, inclusive antes de trabajar en prensa y trabajar aquí en Gaudium Press, una conversación con una decana de una facultad de comunicación muy conocida en Colombia. Entonces estábamos analizando por qué estaban tratando ese tema, y él me dijo, oiga, ella me dijo, no le dé más vuelta. Es porque atrae, porque es morbo y porque es escándalo, y el escándalo atrae. Lamentablemente eso es cierto. Muchos de los directores de comunicación de todos los tipos de medios, antiguos, nuevos, digitales o tradicionales, conocen que hay que atraer la atención del lector, y que lo que es sorprendente y lo que es escandaloso a veces, o lo que es emocionante, atrae la atención del oyente, ¿cierto? Entonces, cuando uno abre cualquier pantalla, sea la de un teléfono móvil, sea la de un iPad, sea la de un computador, etcétera, con mucha facilidad uno se va a encontrar no solo con una información, sino con todas esas técnicas para atraer la atención de la información. Entonces, es muy fácil que si uno ve una noticia, pues abajo está un link a otra más sorprendente o más atractiva en la línea de la que usted acaba de ver, que la traiga a darle clic, y de un clic a otro clic pasan 3 horas, ¿no? Es enviciante, por así decir, ¿no? Creo que el promedio de asistencia de los jóvenes a Facebook de 3 horas diarias es una cosa muy grande, es bastante. Entonces, ¿cuál es el tipo de comunicación de Internet que forzosamente cambia estilos de pensamiento, estilos de análisis, estilos de esfuerzo? Usted le dice, ¿cierto? Algo muy largo tiene que ser muy entretenido para mantener la atención del lector. Entonces, más bien escriba corto y emocionante. Entonces, le es más fácil, y eso ya está estudiado, y hay estudios que lo muestran, a una persona habituada a la comunicación, tipo comunicación moderna, tipo cibernética, leer una noticia de una página que leer un libro de 300, ¿cierto? La atención, por ejemplo. ¿Qué es la atención? La atención es la concentración de las capacidades cognitivas en un objeto. Pero resulta que si el nuevo tipo de comunicación me lleva a hacer clic en la última infidelidad de la última actriz de modas del Jet Set, pero después hay abajo otro link que me dice, oiga, y el partido del equipo del cual usted es hincha perdió o ganó. Es que
es una atención que fácilmente pasa de un tema a otro y por lo tanto es una atención que se dispersa y es una atención que no se habitúa a los grandes esfuerzos de concentración y de atención, por ejemplo, que exigen un solo tema. Entonces, sí es cierto, el nuevo tipo de comunicación cibernética, ¿verdad? Las técnicas para atraer los lectores lamentablemente no favorecen ciertos procesos cognitivos, no favorecen ciertos procesos de lenguaje, de pensamiento, de atención y de memoria y pueden causar la muerte del espíritu. Y estamos viendo eso, que para los muchachos cada vez es más difícil los estudios, entonces que cada vez más las empresas, por ejemplo, educativas, piensan en una educación tipo virtual. ¿Por qué? Porque es que si yo le voy a poner a leer a este muchacho un libro de 300 páginas, pues ya la primera empieza a buscar el celular. ¿Bien? Entonces es complicado y cada vez más pediatras, terapeutas recomiendan limitar en los niños, de parte de los padres, en los niños el acceso a las pantallitas, a los celulares, a los iPads, a los computadores. Aquí el padre Fernando justamente cita a un neurocientífico alemán que es autor de una teoría nueva y que él llama como demencia digital. Y la demencia digital viene a ser justamente que, en definitiva, si no utilizamos nuestro cerebro, cuando lo utilizamos el cerebro crece, pero si no se utiliza se atrofia. Entonces, ¿cómo ven ese aspecto relacionado con la vida espiritual también? Bueno, eso también va a ser, ¿sabe? Una cosa que capaz que existe, pero a veces hablando con los chicos, no les decía que hoy parecería que existe el fenómeno del clic. Y es que, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que el celular le damos clic, en el computador, el iPad, lo que sea, damos clic y si es 2 segundos, ya nos desesperamos. Cuidado. Recuerdo que hace como 2 años Google sacó una noticia que sonó mucho y era que había conseguido hacer que su servidor funcionara 0,002 segundos más rápido. Y eso daba la oportunidad a los navegadores de hacer más clics en, o sea, cosas así que uno se queda asombrado, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a que dimos clic y salió la pantalla. Hice clic y me empezó el YouTube a funcionar. Hice clic y en el Instagram se va la history, qué sé yo. Ahora el problema es que nos acostumbramos a que las soluciones del mundo es a un clic y nosotros si vamos a ver la vida real, si utilizamos el clic de una forma metafórica para solucionar los problemas. Y sobre todo en la juventud, hoy por hoy abarca incluso a otras generaciones, pero el problema de la inmediatez para la solución de los problemas, tanto de la vida espiritual como de la propia vida, al no encontrarlo a la velocidad de un clic, viene la depresión, viene la búsqueda de alternativas que no son buenas, como la droga, el alcohol o las malas amistades. ¿Por qué? Porque no se hace todo en un clic. Y es que la vida no se soluciona en un clic. Y a veces los chicos están tan psicológicamente habituados a eso, porque por hoy vemos que los chicos casi que se educan a través de la tablet, ¿no? Porque ya tenemos tablet para chicos de 2 años, de 3 años, ¿no? El niño no sabe hablar, pero sabe ya hacer clic. Entonces, eso después, no sé, hablo un poquito la experiencia de las convivencias con los chicos, de conversando con ellos y todo eso, y me parece que eso afecta bastante en lo que se refiere a la vida espiritual. Les va quitando un poquito el tema de la perseverancia en el sufrimiento, el tema de la perseverancia en las dificultades que en la vida todos vamos a encontrar, todos vamos a tener. Entonces, por ejemplo, un problema de un chico que sus papás se acaban de divorciar, de separar o que están justamente en las dificultades conyugales. La solución de ese divorcio tengo que encontrarla en un clic, exactamente. Exactamente. Que así no es la vida. Y así no es la vida. No se puede hacer Google, ¿no? Para ¿qué hago cuando...? Y no, exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí uno ve que hace poco me pasó una niña de 11, 12 años, los papás, bueno, decidieron separarse y la chica así triste, ¿no? Obviamente, pero diciendo, oiga, yo espero que un día mis papás se vuelvan a reunir. Y uno veía como que, no lo decía así, pero decía, ¿por qué no simplemente es hacer un clic y ya? Entonces, me parece que desde un punto de vista enteramente nada más de lo que uno ha vivido, digámoslo así, una vivencia, algo experimental, donde puede ser que afecte mucho a los chicos y a veces también hablemos de matrimonios de 30 años, de 35 años de edad, que pues ya nacieron un poco con esa generación del clic, ¿no? Entonces me parece que eso
puede ser algo que afecte bastante y que mate el alma en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay una diferencia entre la comunicación audiovisual y la comunicación escrita. Y sabemos que la tendencia es que la comunicación audiovisual reemplace la comunicación escrita. Es decir, que todo venga por videos, por audios y por imágenes. Pero resulta que cuando uno ve un video, primero hay una cierta velocidad de la información que uno recibe y un cierto tipo de información global, es decir, es audio y es imagen y son conceptos, ¿cierto? Que tornan al receptor un ente enteramente pasivo. Cuando yo cojo un libro y entonces Monseñor Juan Cla me dice, imagínese los saduceos, entonces yo tengo que hacer un ejercicio. Tengo que transformar ese concepto, esa palabra, ese término en imagen, ¿cierto? Y tengo que unir imágenes, y tengo que unir conceptos, tengo que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo, como cualquier esfuerzo, es un ejercicio que fortalece una facultad. En cambio, cuando yo estoy enfrente de un video, no, el esfuerzo no existe. Es simplemente reciba, y si recibe a mucha velocidad y algo emocionante, casi que la cabeza no funciona. Entonces, eso favorece esa cultura del no esfuerzo, de la que estaba hablando ahorita el hermano Pablo. Hasta que en la vida las cosas se consiguen con esfuerzo auxiliado por la gracia, con esfuerzo de una vida iluminada por la fe, etcétera, pero con esfuerzo. Y el tipo de comunicación audiovisual omnipresente a través de celulares, tabletas, etcétera, no favorece el esfuerzo del espíritu humano. Entonces aquí el padre justamente nos alerta sobre lo que puede pasar. El celular nos puede matar dejándonos dementes digitales si no lo usamos con moderación. Y también hay científicos que él también cita, por ejemplo, y que nos dicen que justamente si la juventud no tiene cuidado, si nosotros no tenemos cuidado, lo que va a acabar pasando es que muchos jóvenes adictos digitales, una buena parte de la humanidad, si se transforma en adictos digitales, no será más inteligente y tendrá un perfil más definidamente deprimido, más solitario, más insatisfecho con la vida. Usemos con mesura y dominio las redes para que no nos suceda de caer en la llamada esclavitud digital. Pasamos ahora a las preguntas de los oyentes y las respuestas. Y nos llega una pregunta también muy relacionada con el Evangelio de hoy, y que es la siguiente. ¿Qué significa exactamente la verdadera concepción de la resurrección del punto de vista católico? Interesante, bueno, gracias a Dios hoy el programa como que va teniendo su leitmotiv, ¿no? Siempre vida eterna, resurrección, todas aquellas cosas sobrenaturales, todo lo que nos llama hacia esa verdadera vida que nosotros estamos llamados a tener. Bueno, ¿qué es la resurrección desde el punto de vista católico? Eso creo que va a ser importante, ¿no, hermano Gustavo? Porque hoy por hoy se mezcla mucha cosa, ¿no? Acabamos de pasar el Día de los Fieles Difuntos, hoy por hoy hasta está manchada con la fiesta del Halloween, cosas por el estilo, ¿no? Y son desviaciones y algunas cosas ya enteramente contradictorias a lo que realmente nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña y que nosotros también, digamos, creemos, pero también de alguna forma sentimos, ¿no? Que es propiamente la resurrección desde el punto de vista de la doctrina católica. Nosotros tenemos alma y tenemos cuerpo. La Iglesia nos enseña a nosotros que a la hora de la muerte, nuestro cuerpo pues queda acá, ¿sí? Y nuestra alma pasa a la vida eterna. El alma del hombre es inmortal. Ahora, cuando nosotros morimos y somos juzgados, es nuestra alma la que recibe el premio o recibe el castigo. Se condena o se salva. Va para el purgatorio, se purifica y llega para el cielo, o va para el infierno. Como nos dice el propio Santo Tomás, dice que el alma él dice, no es Dios quien la condena, sino ella sola se lanza al fuego del infierno al verse delante del sumo bien y la suma verdad, y ella verse maculada. Pero, ¿qué pasa? Hay un momento en el cual también el cuerpo tiene que recibir su premio. Y por eso nosotros decimos en el credo, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos pasaremos por el juicio particular, pero habrá un momento en el cual llegará el momento del juicio final, es decir, donde según las palabras de la Sagrada Escritura, en el valle de Josafat,
todos resucitaremos, Dios, por una orden de Él, hará que todos los cuerpos se vuelvan a unir a sus almas. Y ahí viene la pregunta. Unos destellantes de luz, otros horribles, apestosos, inmundos. ¿Por qué? Porque unos estarán en el cielo, otras almas estarán en el infierno y volverán a sus cuerpos. ¿Para qué? Para que se dé la gran conflagración, ¿sí? Se dé este juicio final, todo será conocido por todos. Y nuestro cuerpo compartirá los premios o los castigos del alma según haya sido el final de nuestra vida. Si nuestra alma está en el cielo, los justos brillarán y se revestirán de gloria, tanto de cuerpo y de alma. Y si Dios no lo permita, nuestras almas fueron para el infierno, también los cuerpos resucitarán, se unirán a sus almas, mas poseerán todos aquellos castigos, todos aquellos tormentos que el alma sufre en el infierno. Las almas de los malos, cuando resuciten con sus cuerpos, quedarán sujetas a estas. Y a diferencia de la situación de aquellos que están en el cielo, ellas serán carnales y no espirituales, como su alma estará separada voluntariamente de Dios y privada de su propio fin. Sus cuerpos también no serán espirituales, sino que su alma será única y carnal en su afecto. Es decir, sentirá todo ese dolor, toda esa angustia que siente un alma cuando está condenada. Entonces la iglesia nos enseña a nosotros que pasaremos por la muerte, pero que como nuestro Señor resucitó, en un momento también nosotros resucitaremos para este juicio final y ahí tener nuestro premio. Por eso es que el gran San Pablo dice, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Porque si todo se queda en esta vida, de balde nosotros hacemos todo el esfuerzo posible para poder alcanzar la eternidad feliz. Entonces será el premio y será el castigo para nuestro cuerpo unida a nuestra alma. Pero eso es muy distinto de las creencias equivocadas que hoy por hoy en día se dan, incluso manchándose con muchas cosas de la New Age que hoy en día existen. Cuando nosotros morimos, el cuerpo queda aquí, se putrifica. El alma sube para el cielo o es condenada al infierno o va para el purgatorio. Pero en el momento que se dé la resurrección de todos los cuerpos, ahí nuestro cuerpo se unirá a nuestra alma. Y así tendrá su premio o su castigo delante de Dios. Ahí conoceremos todo de todos. Todas esas cosas que nosotros pensamos que hacemos cuando estamos solos serán conocidas por todos. ¿Cómo? Son esas cosas que Dios puede hacer. ¿Cómo será que pasará todo delante de nuestros ojos y será todo dado ese conocimiento? Son las cosas que quedan en los misterios de Dios, por los cuales Él nos dará una gracia, por la cual conoceremos todo de todos. Así que pidamos la gracia a Dios de que después del transcurso de esta vida que esté designado por Dios, podamos haber cumplido nuestra misión y poder estar con Él por toda la eternidad en el cielo. Y que cuando se dé esa resurrección, también nuestros cuerpos muestren la gloria de la resurrección de aquellos que han llegado a la vida eterna. Sería eso, hermano. Hermano Pablo, también hay gente que nos pregunta muchas veces, bueno, pero está el juicio de la persona, ¿no? Cuando uno muere, después está el juicio final. ¿Se puede cambiar en el juicio final? ¿Puede haber alguna alteración de nuestro destino eterno cuando el juicio final se dé? Es una pregunta que siempre nos hacen y sería muy bueno darle una respuesta aquí en el programa. Claro, solo se va a alterar propiamente si es que nuestro alma se fue por el purgatorio, porque después del juicio final solo habrá cielo y habrá infierno. No habría más purgatorio. Entonces, si la persona estaba en el infierno, vamos a decir así, como fruto de el juicio particular, ¿en el juicio final va a haber algún cambio? No, el cambio, el alma que esté teniendo los sufrimientos, sino que después de esta resurrección, el cuerpo se une al alma y el cuerpo también padecerá ese sufrimiento. Digamos, desde ese punto habría un cambio, pero desde el punto de vista de un cambio de destino, no. Porque la sentencia ya fue dada, el juicio ya fue dado. El fin del juicio particular es justamente, digamos así, saldar las cuentas delante de Dios. Pero uno de los tantos fines del juicio final
es la gloria de los buenos, la humillación de los malos, la gloria de Dios, tanto con unos como con otros, pero también el ver cómo lo que parecía bueno era malo y cómo lo que parecía malo muchas veces era bueno, digamos así, la persecución, etcétera, etcétera. Pero la sentencia ya fue dada. No es que alguien que esté condenado al infierno va a pasar al cielo y alguien que fue llevado para el cielo vaya a pasar para el infierno. La sentencia ya fue dada. Lo que va a cambiar es que va a pasar a ser conocimiento de todas las almas, desde Adán y Eva hasta la última que exista, y que todo eso que nosotros decimos de bueno o de malo, todo el mundo lo va a conocer. Pero eso será para gloria de Dios, para humillación del mal y para gloria de los buenos también sería eso. Pasamos a la última sección del programa, que es la sugerencia de la semana, una website, un libro, un enlace a un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda esta semana? Con frecuencia Gaudium Press se alimenta para su servicio informativo de las noticias que nos trae la agencia Fides. La agencia Fides es el órgano de información de las pontificias obras misioneras y tiene una excelente recolección de informaciones de la misión de la Iglesia en el mundo entero. Entonces hay noticias de los 4 puntos cardinales, de los 5 continentes, con todas las aventuras, peripecias, sorpresas que da la misión, en muchos sitios que no son católicos, incluso en sitios que son más bien contra la fe cristiana, ¿no? Entonces estoy viendo, por ejemplo, el portal de la agencia Fides en italiano, entonces nos habla de un sacerdote que había sido secuestrado el 28 de octubre en Nigeria y que fue liberado. Entonces, las misiones de religiosas en Asia, el cardenal Filoni, por ejemplo, que es lo que hizo recientemente en Roma, el cardenal Filoni es el prefecto de lo que se llamaba antiguamente Propaganda Fide y el Ministerio Vaticano de Expansión de la Fe en los territorios de misión, los territorios que no son católicos. Entonces, quisiera recomendarle a los lectores que estén interesados esa página de la agencia Fide. Entonces colocamos el link, el enlace en las notas del programa. Don Pablo, ¿qué nos recomienda para esta semana? Sí, hermano Gustavo, quería recomendarles un artículo muy interesante escrito por una de las hermanas de los Heraldos del Evangelio, que por el título no se va a ver bien qué es. Imagínense que el título es La Dama y el Unicornio, pero va a ser una especie de artículo más simbólico, lo que sería, lo que el Torpiño llamaba de un ACC, digamos así, un artículo muy psicológico, de mucho bien para el alma, que la verdad me gustaría casi que, a decir que es medio trampa, mantener como que su contenido en la incógnita, primero para llamar la atención de nuestros oyentes para poder leerlo, y sobre todo porque de una forma muy cándida, muy inocente, para grandes y pequeños, nos va a hablar de la importancia de la confianza en Nuestra Señora como la solución para alcanzar tantas cosas que necesitamos, si lo queremos relacionar hoy en día con el Evangelio que comentábamos hoy, para alcanzar la vida eterna. Cosas que tenemos que sacar y cosas que tenemos que adquirir, donde con la ayuda de la Virgen podremos alcanzarlas para poder llegar a tener una resurrección como Dios quiere que la tengamos. Así que les recomiendo La Dama y el Unicornio. Entonces no se pierdan el artículo La Dama y el Unicornio en heraldosdevangelio.org. Colocamos, por supuesto, también el link en las notas del programa. A quien les habla le gustaría recomendar el volumen número 1 de Lo Inédito sobre los Evangelios. ¿Y eso por qué? Porque ahora estamos llegando al final del ciclo litúrgico y el volumen número 1 justamente comienza de aquí a poco. Entonces se los recomendamos, lo pueden encontrar también en la website nativa del programa loineditomultimedia.com. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.